Bueno, Colombia se caracteriza por su biodiversidad y por su vastedad de pueblos indígenas ubicados aquí. Bueno, tras una serie de transformaciones que se dan tras 29 años, Colombia ha sufrido una serie de transformaciones. Entre ellas se han visto afectadas las comunidades indígenas debido al conflicto armado y a la sistematización de la violencia. Eh, Dicho esto, estos dos puntos han afectado a las comunidades indígenas. Para resaltar, se dan tres: la Guayú, la Ticuna y los Arhuacos, con el objetivo de hacer un ejercicio en el cual se va a plasmar los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales a través de los cuales se ha generado su reconocimiento y participación políticamente hablando. Bueno, la comunidad Wayuu está constituida por 380.460 individuos según el último consenso nacional dictado por el DANE en el 2018. Eh, Ellos están ubicados con mayor parte en La Guajira y parte adyacente en territorio venezolano. Bueno, se sabe que debido a su ubicación en la península de La Guajira y dado que ahí se da el narcotráfico y el contrabando, este pueblo se ha visto afectado por enfrentamientos y ataques. Debido a esto, la Corte Constitucional lo ha declarado un pueblo en riesgo de extinción física y cultural. En cuanto a la comunidad Arhuaca, eh, ellos, según el Censo Nacional del 2018, arrojan un total de 34.711 individuos pertenecientes a este. Su cosmovisión se centra en los elementos de la tierra, la consideración de todos los seres vivos, que con el objetivo de que ellos tienen son entes de portadores de un espíritu, y también se organizan de una manera políticamente estricta, en la cual vislumbra el respeto por los mayores, y aquí se deriva esta jerarquía. Em, con respecto a los ticuna, a diferencia de las anteriores dos poblaciones, ellos se encuentran repartidos en tres territorios, que son Brasil, Perú y Colombia. El trapecio de la selva amazónica como territorio es su característica primordial en común. Bueno, respecto al reconocimiento de la historia de esta comunidad, citando a Santos, afirma que el primer contacto que tienen los ticuna con el occidente es debido al comercio de herramientas y armas de hierro. Al igual que la comunidad arhuaca y guayú, los ticunas se han visto invisibilizados por el actuar del Estado colombiano. Bueno, en cuanto al reconocimiento de las comunidades indígenas en Colombia, a partir a través de uno, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 y la sentencia T 380 de 1993 y la Constitución Política de 1991 en varios de sus artículos. Bueno, se sabe que con el nacimiento de la Carta Magna da el comienzo a una nueva era para la protección legal de los derechos indígenas en Colombia, por lo menos en cuanto a su reconocimiento oficial. En primer momento, el convenio de la OIT configura el primer instrumento internacional que marca el reconocimiento de las comunidades indígenas, por lo menos para dar cabida a la protección de su integridad económica, social y cultural, así como también a la propiedad sobre las tierras históricamente ocupadas por ellas. Por otro lado, la importancia de los artículos 171 y 176 de la Constitución Política de Colombia se da gracias a la solidificación de los intereses indígenas representados en la corporación legislativa, en el cual se da sustento a la participación de un líder de la comunidad en el Congreso de la República. Bueno, para concluir todo esto, em, la cantidad de tiempo que me dan para hablar, no puedo explicar muy bien acerca de los dos convenios, pero igual voy a concluir diciendo que, bien, si ambos caminos han ido materializando un proceso, digámoslo así, bueno, gracias pues a la inclusión y reconocimiento legal de las comunidades indígenas en el derecho colombiano, la realidad es un poco distinta, ya que dista de ser un ejemplo positivo eh, para estas comunidades.
puesto que a la hora de la verdad se ve que es una realidad totalmente diferente a lo que hoy en día se vive en Colombia. Bueno, mi tema es el segundo tema, que nos explica, bueno, el segundo tema es derechos otorgados en las comunidades indígenas, especialmente la Constitución de 1991, artículos, leyes que protegen a las comunidades indígenas y bueno, convenios internacionales ratificados. Bueno, para empezar, hay que aclarar que Colombia es un país que cuenta con una diversidad cultural inmensa y la Constitución política protege esta diversidad cultural como patrimonio colombiano. Estos están consagrados más que todo en el artículo 7 y 8 de la Constitución política. El artículo 7 nos especifica que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y en el artículo de la Constitución es obligación del Estado y de las personas proteger estas riquezas culturales y las naturalezas de la región nacional. Bueno, 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 para continuar, la Constitución del 91 fue como una apertura para los indígenas colombianos, porque en este se le reconoció, pues se les reconoció a los indígenas ciertos artículos de una constitución política. Bueno, en la Asamblea Nacional Constituyente que se hizo para esta, los representantes de las comunidades indígenas propusieron que se les hiciera un capítulo especial para las comunidades indígenas con los derechos fundamentales. Pues esto no dio resultado, pero de todas maneras el Estado reconoció a las comunidades indígenas y lo hizo como, o sea, esto hizo como que cogiera más fuerza las comunidades indígenas dentro del Estado. Eh, bueno, este reconocimiento a los valores y principios constitucionales de las comunidades indígenas para reconocer al Estado colombiano como un país con pluralidad, con pluralismo pluricultural y multicultural, pues hizo que reconociera al Estado como esas tres cosas. Bueno, los derechos centrales del pueblo y las comunidades indígenas apuntan a asegurarle su territorio, fortalecer y desarrollar su autodeterminación y promover una fuerte participación del Estado y sus instituciones. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que los indígenas tienen jurisdicción dentro de su ámbito territorial. ¿Qué es esto? Pues primero que todo se les tiene que garantizar ciertos derechos fundamentales y quiere decir que dentro del territorio que les corresponde como comunidad indígena pueden, digamos, emplear sus reglas y sus leyes dependiendo de la comunidad a la cual les pertenezcan. Pues esto en especial se le, como que se le conceden los derechos del derecho a la subsistencia y esto es consecuencia del derecho a la vida, que también es consagrado en el artículo 11 de la Constitución política, y el Estado, el derecho a la integridad. Pues esto es como consecuencia al derecho a la defensa contra la desaparición forzada y bueno, ciertos derechos que son consecuencia de algunos artículos de la Constitución política. Bueno, la Constitución política del 91, al tener un carácter democrático, participista, posibilitó a la integridad de las comunidades indígenas y otros sectores
en la sociedad. Bueno, los artículos especialmente consagrados en la Constitución para las comunidades indígenas son el 1, el 78, 8, 10, 13, 63, 70, 72, 96, 171, 176, 246, 286, 287, 329, 330. Bueno, cada uno de estos expresa claramente las normas que reivindican a los pueblos indígenas dentro del Estado. Esto más o menos es como una breve explicación acerca del segundo tema, que ya se verá más profundo dentro del artículo que podría. Bueno, el día de hoy les vamos a presentar nuestro artículo sobre los derechos de los grupos indígenas en Colombia. Bueno, la pregunta problema que nos hemos planteado es cómo ha sido la evolución legal de los derechos de los grupos indígenas en Colombia. Bueno, mi grupo está formado por María Los Ángeles Guerrero, Valentina Agudelo y mi persona, Andrés Velázquez. Bueno, en la introducción debemos tener que Colombia cuenta con una gran diversidad cultural y es decir, es un país muy pluriétnico y pluricultural a medida de las comunidades indígenas que han estado presentes a lo largo del territorio. También hay que decir que algunas veces no violando sus derechos, algunas veces violan sus derechos o algunas veces no los reconocen. A medida que avanzan los años siempre han tenido que una pugna para que se les reconozca el papel que deben tener. En la Constitución de 1991 fue un gran avance para ellos debido a que diversos artículos nos nombraron o los tuvieron en cuenta, velando para su protección. Y tomando nuestro artículo debemos decir que en la siguiente presentación se pretende dar a conocer cuáles son los derechos de las comunidades indígenas en Colombia. Lo vamos a tomar desde tres enfoques. El primero es que algunos de los qué grupos indígenas han a lo largo del territorio colombiano. El segundo enfoque se basa en los derechos que protegen a las comunidades indígenas y cuáles son las garantías que ofrece el Estado. Y el último enfoque es en la actualidad de los grupos indígenas en el marco jurídico desde la inclusión y la exclusión de la sociedad, tomando en cuenta las sentencias de la Corte Suprema, artículos de la Constitución y los convenios internacionales sobre los grupos indígenas. Bueno, con respecto al último subtítulo, el cual es Inclusión y Exclusión de las Comunidades Indígenas en Colombia. En la actualidad las comunidades indígenas siguen siendo objeto de la exclusión de la sociedad al seguir existiendo la discriminación y la vulneración de sus derechos fundamentales como comunidad indígena. Y pese a tener unas garantías que le ha ofrecido el Estado y un reconocimiento, siguen vulnerándose sus derechos fundamentales y derechos humanos como comunidades indígenas, y se hace evidente el abandono estatal por parte del Estado en algunos ámbitos. Hay que decir también que frente a esto nos aporta un patrimonio cultural y eh, una gran culturalidad como las raíces de donde somos nosotros. Por eso, a partir de eso, evidenciamos que se les siguen vulnerando todavía sus derechos y no hay una contraposición a lo que ellos nos brindan con lo que nosotros les damos. Y vemos que todavía sigue existiendo una exclusión y una brecha social que hay entre esta población y la sociedad en general. Por eso es que nos encontramos con que ya existen muchos factores que los perjudican, ya que por ejemplo en una zona del Cauca, al norte del Cauca, se tienen que desplazar a otro lugar debido a la confrontación armada que existe en el sector, sino que ante muchos pueblos indígenas, el Estado se ve obligado a tomar medidas públicas o políticas públicas y medidas jurídicas para incluir la protección de estos como prioridad para que no se les vulneren los derechos a las comunidades indígenas, pero también son victimizados de una forma frente a la polémica del conflicto armado, ya que ese los ha maltratado, por así decirlo, constantemente, y para nosotros es la mayor problemática que tienen los grupos indígenas.
ya sé que estos vulneran sus derechos y también son actos que les producen a ellos como el asesinato de sus líderes indígenas que solo velan por su bienestar y a estos actores armados pues mínimo le importa esto y hacen actos violentos contra ellos. También dejan una situación de tristeza en lo que se ve porque se maneja temas como el desplazamiento forzado, ya que les quitan sus tierras para hacer actos ilegales y dejan a estas comunidades en vilo, pues sin nada que hacer con sus tierras porque son desplazados. Las comunidades más golpeadas se puede decir que son la Cenula, Tucano, el Guambiano y los Agua, Camacho, Virgen Laurén, Nuria Strachmira, Boaventura de Sousa Santos, Lourdes Arizpe, José Aguerri y Renata Moreno.